sonido. A ver. Estaba contando que, bueno, un poco sobre mí, que capaz que ya saben, que soy traductora y PM ahora en Ushuaia, desde hace 2 años, recién cumpliditos. Galu también acaba de cumplir el año. Sí, ayer hice un año que estoy Felicitaciones. trabajando en Ushuaia. Les contaba que vos sos nuestra PM, nuestra especialista en DTP. Sí, bueno, sí. Yo hace Sí, un les año que contamos un poco. entré como team leader y PM, o sea, porque hacemos como un poco de las dos cosas, como team leader de DTP. Y bueno, justo ayer cumplí un año en Ushuaia. Así que, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Galia. Estudié diseño gráfico hace ya 3 años, poné que terminé la carrera. Y bueno, como venía pensando, digo, ¿cómo meto el DTP un poco también en mi experiencia personal? Yo estudié diseño gráfico y en la carrera, digamos, todo es como que todo lo que uno aprende va siempre para el lado creativo. No, o sea, no conocía realmente este mundo del DTP, o que podía yo estar No vinculado. no se suele enseñar en la carrera. No, para nada. O sea, es como que lo descubrí a través de un amigo que trabajaba en una empresa de localización, y así fue como que dije, ok, mirá, este mundo, o sea, necesita las habilidades de un diseñador gráfico, de una persona que maneja ciertas herramientas o que maneja ciertos conceptos de lo que podríamos llamarlo diseño editorial, que uno lo ve como en la facultad o en los estudios que hace, o sea, más aplicado a la parte de revistas o de maquetar un libro, y es como que nunca se me hubiese ocurrido, y cada vez que siempre cuento de qué trabajo es como que la gente no sabe que detrás de lo que uno traduce, o sea, la traducción es como que Sí, está, tal cual. no hay lugar a las dudas, pero después cuando, por ejemplo, no sé, hablamos de, no sé, nos llega un packaging de una marca que es global, y ese packaging está en tu idioma, uno no se pone a pensar que hay un proceso dentro, o sea, entre lo que es la traducción y el diseño gráfico, que participa este área que es, yo la Sí, tal descubrí cual. realmente Es como, sí, como que de está un poquito casualidad, en digamos. la sombra, digamos, sí, en la Sí, oscuridad. O sea, mucha gente, muchas veces tengo que explicar, me preguntan, ay, ¿qué es DTP o qué es localización? Como que es una de las cosas que hacemos en la empresa. sí, Y sí. como que la traducción, bueno, más o menos ya se sabe, pero sí, lo del Claro, es DTP es como como que algo que capaz no es tan conocido. claro, o sea, la traducción es como que nadie tiene lugar a dudas, incluso también con el diseño gráfico nadie tiene lugar a dudas de lo que significa, pero esta beta que hay como dentro de lo que puedo yo como diseñadora proveer, digamos, de mis habilidades, es como algo que no está tan hablado, es como que sí, están las penumbras ahí del diseño gráfico y de la traducción juntos. Así que bueno, yo creo que tenía algunas preguntas anotadas que fuimos viendo en la... Sí, sí, porque nos estuvieron haciendo en estas 2 semanas, así que recopilamos algunas. Después, si ustedes quieren, nos pueden dejar más en los comentarios y las vamos agregando si nos falta algo. La Dale. principal, tratamos de tocar como los temas más principales y también de unirlo un poco con la traducción. La Claro, bueno, principal sí, es qué se hace en el área de TP. bueno, eso como que dentro de lo que venía diciendo, o sea, como uno a veces no sabe procesos que hay dentro de lo que uno consume diariamente, y cómo es que yo encontré esta profesión o esta parte donde virar mi carrera también, porque ya te digo, o sea, por ahí en la carrera de diseño gráfico uno se aboca más a lo creativo, o tiene más contacto con la parte de lo que es imagen, o por ahí diseño editorial, donde ya el texto con el que vos trabajás ya está hecho, ya está traducido, o sea, lo único que vos haces es maquetarlo o ponerlo en su sitio y diseñar esa maqueta. En este caso, nosotros en el área de TP, básicamente el servicio de desktop publishing es
un servicio que está dentro del mundo de la traducción, es decir que, digamos, si lo vemos así como un proceso, llega un pedido de traducción. Si ese pedido de traducción contiene un archivo que, digamos, vamos a hacer de cuenta, vuelvo al ejemplo del packaging, por ejemplo, que fuese el contenido de un packaging de una marca que, no sé, sea mundialmente conocida. Entonces, ese contenido se tiene que traducir a varios idiomas y entonces nuestro servicio es proveer, digamos, luego de la traducción, se agarra ese contenido y se acomoda para que quede lo más parecido al original. Tengamos, o sea, como en cuenta de que en la mayoría de los casos el idioma original es inglés. Entonces, por ejemplo, si estuviese traducido de inglés a español, nosotros tenemos que trabajar ese texto en español y hacerlo quedar de lo más parecido posible al original posible. Que muchas veces es un desafío porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el inglés, o sea, el inglés es un idioma que tiene muy pocas palabras en general, o muchas menos que otros, y el español tiene muchas más, entonces es difícil a veces como que tenga el mismo formato, que entre en las mismas casillitas, y todo eso es lo que tiene que encargarse el DTP. Exactamente, o sea, por ejemplo, si estamos hablando vamos a hacer un flyer que se diseñó en inglés y que ese espacio por ahí no estaba contemplado que eso se vaya a traducir, pero de repente dijeron, che, necesitamos esto traducido en español, en portugués, en alemán y en chino. Y bueno, nos llega todo eso. ¿Qué pasa? Por ahí con el español nosotros que hablamos español, por ahí tenemos un poco más de manejo en cuanto a decisiones que son más del palo lingüístico que de no entender nada y tener que acomodar al criterio, digamos, que uno cree que es el mejor. Porque algo que capaz no saben, o sea, el diseñador puede tener que hacer DTP de textos, o sea, de idiomas que no sabe. Exactamente, es como, básicamente yo siempre lo viví como jugar al Tetris. Es como ir acomodando para que encaje todo, siempre tratando de respetar que eso se parezca al diseño original y ser lo más fiel posible con el diseño original posible. El diseño original que nos provee el cliente, digo. Entonces, por ejemplo, de repente te toca alemán, donde no tenés ni idea qué está diciendo, y es un idioma que es muy largo, o sea, que tiene palabras muy extensas. Es que yo estaba pensando en eso cuando hablaba. Porque por ahí el español lo que tiene es que es extenso, pero a otro modo. El alemán es extenso porque la palabra tiene muchísimas, muy largas. Entonces, bueno, es todo un desafío como encontrar la forma de que todo eso quepa dentro del mismo contenedor donde estuvo hecho originalmente, pero con el idioma que corresponde trabajar, digamos. Después por ahí tenés todo lo contrario, o sea, por ejemplo, no sé, en idiomas asiáticos, como por ejemplo, no sé, coreano, todos los caracteres que uno maneja, por ahí te ocupan mucho menos espacio, incluso hasta que te parece que te quedara todo vacío. Entonces, no solamente tenemos el problema de trabajar con idiomas que son muy extensos, sino que también hay idiomas que tienen todo lo contrario, o sea, es como dame más kanji para poner, porque no me queda todo vacío. Así que bueno, o sea, tanto un extremo como el otro tiene su desafío. Sí. Bueno, la otra pregunta era cómo se vincula con el mundo de la traducción, pero bueno, creo que ya la respondimos dentro de qué se hace en el área de TP. Como para cerrar un poco eso, es un servicio aparte porque no siempre o sea, por ejemplo, Ushuaia, que es una empresa de traducción, no siempre todos los proyectos que vinculan, o sea, que son para traducción vinculan DTP, lo cual es como, depende mucho del contenido, o sea, hay un montón de tipos de proyectos que no vinculan DTP, pero bueno, es un servicio aparte que trabajamos todos los días con un montón de documentos distintos, con requerimientos súper diferentes entre sí, y eso está buenísimo porque es como que yo lo ponía, por ejemplo, con respecto al packaging o por ahí una revista o algo así, pero
también puede estar hecho en un video, o sea, toda la parte que es multimedia. También, por ahí si entra un texto, o sea, si acá entrará un texto, eh, eso tiene que estar traducido, bueno, también tenés que ver que no se corte, que entre bien en pantalla, que quede, no se pise con otro texto que venía del otro lado, por ejemplo, haciendo una animación que venía de acá y pum, se cortó, o sea, eso también es como que en el multimedia pasan otro tipo de cosas que... Ese es otro bueno, tipo de TP sí, que también hacemos. Sí. pero sí, sí. Y después, por ejemplo, también cursos, lo que es todo e-learning, por ejemplo, también, o sea, son plataformas que vienen con un diseño ya preestablecido, porque hay botones, y entonces empiezan a jugar un montón de parámetros que tenés que tomar un montón de decisiones para que ese contenido se lee, sea legible, funcione, que funciona aparte de eso, claro. Exactamente, no es entonces como... fijo que se lee y listo. Sí, por lo menos acá en Ushuaia trabajamos un montón de formatos y vienen proyectos de diversos tipos, es como que no hay una norma puede venir cualquier cosa de cualquier tipo de lo que vincule DTP, digamos, o diseño gráfico. Y otra de las cosas, no sé, corregime si me equivoco, pero otra de las cosas que hacemos como parte del DTP es la preparación de archivos, ¿no? Claro, bueno, cuando ahí es como que ahí me vas a tener que ayudar un poco. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de que nos llega un archivo de Word para traducir en español y entonces después ese archivo va a pasar al área de TP para que los especialistas se encarguen de acomodar ese texto y que quede lo más parecido al original posible. Entonces, cuando se recibe primero ese archivo no se manda a traducir así, pum, de una, sino que ese archivo se revisa para ver... Porque necesitamos que se pueda hacer en las herramientas de traducción aparte. Exacto, primero sí, a ver si el formato es compatible con la CapTool que se va a usar. Sí, eso, se puede mandar directo. Exactamente, pero siempre se hace un chequeo previo y se prepara el archivo para la traducción. ¿Qué significa que preparamos el archivo para la traducción? Es revisar que en el texto no haya nada que corte un segmento. Es decir, si yo tengo una oración y digamos, para que en diseño me quedara una línea abajo de la otra, me quedara más estético, yo puse un enter. Metiste un salto de línea. Ese salto de línea hace que el segmento sean dos unidades completamente distintas. Dos segmentos, que la oración son dos segmentos, justamente. Entonces, son los típicos errores de segmentación que solemos encontrarnos los traductores. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo revisamos para ver que todo tenga la coherencia, o sea, que nada pierda la segmentación ni la coherencia, para que después primero que el traductor no va a entender, o sea, hay algo que se va a perder del sentido digamos, del contenido porque va a estar cortado. Y después, algo que nosotros tenemos que volver a hacer es, bueno, si eso tenía un enter para dejarlo en dos líneas porque quedaba mucho más lindo, bueno, se acomodará después de vuelta cuando venga para hacerle DTP. O sea, ahí sería en la fase de DTP, pero siempre el área de DTP se encarga de preparar los archivos para poder traducirlos. Tanto sea para chequear ese tipo de cosas, pueden ser, por ejemplo, que puede romper el formato, puede ser un enter, puede ser un doble espacio, o sea, que quedaron dos espacios juntos. A veces, cuando nosotros tenemos por ejemplo, con abreviaturas y termina en punto, entonces a veces eso rompe la segmentación. Claro. Como que detecta que el punto indica que termina la oración y entonces la cortan medio. Claro, bueno, ese tipo, hay un montón de cosas que pueden surgir, digamos, en la hora de diseñar el documento, porque tal vez uno tiene que ponerse como en el lugar de la persona que lo diseña originalmente. Tal vez no está pensando en que eso después va a pasar por todo este proceso. Entonces, se hacen estas preparaciones para poder sacarla a traducir y que no haya ningún problema. Dentro de la preparación de archivos, también algo que solemos hacer mucho es
cuando hay texto muerto se le llama, por ejemplo, si hay una imagen que no tiene el texto editable, nosotros, o sea, los traductores van a traducir, o sea, se va a tirar ese archivo en la CatTool, pero ese texto no se va a levantar, o sea, no lo va a reconocer porque estaba en una imagen. Entonces, ahí extraemos el texto en una tabla bilingüe donde se la entregamos junto con ese archivo a la persona que se va a encargar de sacar a traducir ese contenido que no, o sea, ese contenido que no está editable, que nosotros llamamos no editable. Eso también es una parte re común de lo que hacemos como en el área de TP. Es algo común que pasa cuando se hace LSO, que es cuando, por ejemplo, el traductor le dan el archivo que viene de TP y tiene que detectar a ver si quedaron errores de formato, lingüísticos, lo que sea. Exactamente. A veces se encuentra que en las imágenes quedan palabras sin traducir o cosas sin traducir, porque sé que no se detectó eso para pasarlo a traducción. Sí, aparte es súper engorroso que por eso se hace tanto el chequeo previo, porque imagínate que te quedó una imagen con mucho texto sin traducir, no se detectó a tiempo y eso es volver a sacar, hacer una preparación de vuelta, una traducción de vuelta, el DTP de vuelta, es como... Sí, nos atrasa a todos. Sí, no. No sería lo ideal, hay que chequear bien los archivos. Por eso es muy importante la preparación. Sí. Bien, ¿qué habilidades necesita un especialista en DTP? Buena pregunta. Bueno, yo estudié diseño gráfico, la mayoría de las personas que se dedican al DTP son diseñadores gráficos. No quiere eso decir que uno no aprenda a ser especialista en DTP sin tener ninguno de esos conocimientos previos. Por supuesto que la diferencia está en que si una persona que estudió por ahí diseño gráfico ya tiene todas esas habilidades de toma de decisiones o criterios que ya están en práctica, digamos, ya están adquiridos, al mismo tiempo como el uso de un montón de programas. Entonces, por ahí es por eso que uno busca una persona, un diseñador gráfico o una persona que a lo sumo haya tenido experiencia en manejar distintos tipos de formatos o manejar texto, de lo que sea, o sea, no es que necesitas el título de diseñador gráfico para ser especialista en DTP. También que tengan conocimiento de las herramientas principales. Exactamente. O sea, capaz que un diseñador gráfico ya sabe usar Photoshop, Illustrator, InDesign, que son Word, lo va a manejar muy bien, PowerPoint, o sea, son las herramientas como más básicas que por ahí suele llegar la mayoría de los proyectos que manejamos diariamente. Pero bueno, no es la regla, o sea, es... ayuda. Ayuda un montón, o sea, ayuda un montón también a meterte es como y a entender... el ideal, pero se puede. Ayuda un montón a eso, a meterte por ahí y no tener que... No te lleva menos tiempo aprender, o sea, otros procesos que decís, bueno, esto es una parte que está por detrás del mundo de la traducción, o sea, como que te enfocás como en otras cosas en vez de, o en lo específico que requiere el DTP, por ejemplo, esto de las preparaciones, que no es algo que uno haga, o sea, uno no va a andar fijándose en eso, o sea, el diseñador gráfico diseñó y lo hizo así, y después si eso se tradujo, entonces, bueno, en el área de DTP es como que te surgen todas estas cosas nuevas que tienen que ver con todo el tema de la traducción que uno no las sabe, o sea, pero bueno, por ahí ya teniendo las skills digamos, de diseñador gráfico es como que te ahorras un montón de pasos, pero no, o sea, la realidad es que no es obligatorio, digamos, si tenés buen criterio o buen ojo, sos detallista y te sales, te llevas bien con jugar al Tetris en un programa de maquetación, está todo bien. O sea, se puede. Y se adquiere, la experiencia también se adquiere, porque imagínate que, ya te digo, o sea, en la carrera de diseño gráfico uno se vira mucho para lo creativo, o diseño editorial se ve como una materia, pero es como que estás ahí súper pusheante la idea de hacer una marca y de ser creativo y el marketing y pipipa.
Y es como que por ahí si te fuiste mucho para ese lado, no desarrollaste todas estas habilidades. O sea que al fin Sí, de cuentas es como que capaz que estás en la misma. Es como que sabes sí, conceptos, sí. que no te hace falta Te aprender algunos conceptos, falta pero la después la práctica y el práctica conocimiento estás en la del mundo misma. también. Exactamente, o sea, en la práctica estás en iguales de condiciones que una persona que no estudió. O Claro, sea, sí, sí. es así. No todas las personas que trabajan, por lo menos con nosotros, tanto in-house como freelance, son diseñadores gráficos, pero tienen mucha experiencia en DTP y trabajan muy Claro. bien. Sí, o quizás también hay personas que se dedican solo a un palo, que es, por ejemplo, lo que yo decía antes, el mundo del multimedia. eh, es como que por ahí te dedicaste directamente a una carrera audiovisual o simplemente sos muy bueno con la parte de audio y video y no necesariamente estudiaste diseño gráfico, sin embargo, puedes manejar y manipular todos los parámetros para hacer un buen trabajo y eso Claro. no significa que tenés que estudiar esa carrera o porque de hecho, ya, o sea, es como que vuelvo a repetir, lo que te lleva por ahí al mundo del DTP son tus propias skills más que una carrera, no es como el traductor que sí o sí tiene que ser un traductor o otro rubro que por ahí sí es necesario que tenga esa profesión o se dedique a eso. Pero bueno, siempre ayuda mucho más, por supuesto. Sí, obvio. Bueno, otra que medio que me parece que recién la nombraste, ay, que es la de cuáles serían las herramientas más comunes que usan para DTP, como, bueno, vos me dirás, pero tipo de Adobe o de multimedia. Bueno, principalmente, bueno, en Ushuaia usamos muchísimas herramientas, pero muchísimas, o sea, es como mira, la semana pasada llegaron 2 proyectos en 2 herramientas nuevas que las tuvimos que investigar ahí y fue como, sí, porque era parecida a otra y cuando a medida que uno va aprendiendo un montón de herramientas, ya después el resto es como que quizás tiene la misma lógica y aprendes más Claro, rápido. sí, Es sí, como, sí. funciona así. Así que en Ushuaia por lo menos manejamos un montón. Pero sí es verdad que hay ciertas herramientas donde suele llegar trabajo. Eh, si hablamos de la suite de Adobe, principalmente es InDesign como el programa número 1 de maquetación, en donde ahí se puede hacer un muy buen trabajo porque generalmente llegan revistas o manuales o formularios o cosas que son bien, bien, bien editoriales. Todas se hacen la mayoría se hacen en InDesign. En InDesign. Después, por ejemplo, cuando hablaba esto de la preparación de archivos, si nos damos cuenta de que hay una imagen o algo que tenga texto muerto, por ahí usamos Photoshop, donde borramos el fondo, o sea, limpiamos esa imagen si es posible, y ese texto, en algunos casos se incrusta dentro de Photoshop, o bien hay veces que prefiero trabajarlo en el programa donde después trabajo todo el texto. Es como que Sí. no me quede el Porque no texto tenés que ir a en dos. Photoshop si tenés que Claro, si hacer yo tuviese que, cambios. por ejemplo, terminamos el DTP, eso va a QA y se revisa. Y lo revisa le hacen una revisión lingüística y me dicen, no, mira, queda mejor esta palabra, cambiar esta palabra por esta. Tengo que ir a Photoshop, editar la imagen, volver al programa, volver a poner la imagen. Sí. Es como que yo en la práctica ya uno, viste, va tomando sus propias decisiones de lo que le conviene. No hay ninguna receta para el DTP, pero es como que uno trata de fluir un poco algunas prácticas para hacerlas más rápido o ya ve que decís, no, si lo hago de esta forma me va a salir más rápido o voy a renegar menos. Creo que la cuestión está en renegar menos. Así que bueno, generalmente por ahí borramos el texto y borramos el texto en Photoshop, esa imagen queda como limpia y trabajamos el Y se texto pone el donde texto. después esté el texto. O sea, puede ser InDesign, puede ser Illustrator, puede ser lo que sea, que eso dentro de la suite de Adobe. Pero ponerle en multimedia, ¿no usan también programas de la suite de Adobe? Sí, en multimedia también, o sea, por ahí, bueno, ya borrar un video estamos metiéndonos en un terreno mucho más peligroso. O sea, si un video nos viniera con texto muerto ya es un trabajo demasiado
demasiado difícil de... Claro. En ese caso, uno siempre trata de mediar con el cliente, che, mirá, o sea, esto lo tengo, no lo tengo acá, no puedo, voy a estar 80 años para borrarle el fondo, o sea, o lo hacemos igual, o bueno, no sé, dame una solución. Pero bueno, sí, o sea, si trabajáramos en multimedia, generalmente los programas más comunes son Premiere, Adobe Premiere Pro y After Effects, que por ahí hay muchas veces que se vinculan. Por ahí se trabaja la animación, la parte de animación en After Effects y después se vincula el audio con subtítulos, con, no sé, por ejemplo, nos han tocado muchos trabajos, el texto traducido, o sea, se edita todo, quizás se edita toda la animación del texto y todo eso en After y después se trabaja toda la otra compaginación en Premiere. El texto se hace en After Effects. Generalmente se hace en After, pero por una cuestión de que está animado. Entonces viene el texto, o fluye, o se sale, tipo hace como un fade in, fade out, qué sé yo. O sea, es como... generalmente nos tocan los textos en After. Pero bueno, por ejemplo, trabajamos en un proyecto que vinculó incluso narración en narración en español, o sea, el source, que era el original, era en inglés, y tuvimos que hacer ese mismo video narrado como si fuera Discovery en español. Así que una persona nos hizo la parte de la narración, es una persona, un locutor, un voice talent, hizo la parte de la narración y después nosotros compaginamos todo eso. La traducción se hizo en Ushuaia, nosotros hicimos toda esa compaginación en DTP. Sí, estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno porque además eran subtítulos, o sea, era como de todo lo que podía llevar un trabajo en multimedia, tenía absolutamente todo. Narración, subtítulos, DTP, de todo, tratamiento de imagen, no, era súper completo. En ese caso... complejo y entretenido. Fue súper complejo, pero también de organización, porque teníamos que organizar varias partes. Y después, bueno, siempre priorizando que la calidad sea la mejor. A ver qué dice Pame. Galo, ¿cuál ha sido tu mayor reto en Ush con respecto al ETP? Oh. Creo que todos saben. Bueno, tuve dos. Principalmente el que más me gustó. O sea, voy a dar dos respuestas. El que más me gustó fue este de multimedia. Realmente nunca me había tocado un proyecto con tantas cosas. O sea, de manejar, de tener en cuenta un montón de parámetros para meter dentro de un proyecto. Era como, bueno, yo hasta ahora manejaba solamente texto. Pero es como que, bueno, hubo un montón y estuvo súper entretenido. Aparte, el contenido estaba bueno. Y después, por ejemplo, el proyecto que más fue como un challenge para mí, fue uno que fue pura y exclusivamente en InDesign, pero era un manual de 800 páginas y entonces era interactivo y tenía que ir de acá para allá y, o sea, hacías clic en el índice y te llevaba a una página y toda esa interacción. Trabajamos muchísimo y realmente fue todo un desafío porque era muy extenso, muy grande. Claro. Sí, fue muy grande. Trabajamos mucho para eso. Y además de que era revisar y que todo funcione, que todo esté bien, que no se rompan esas referencias cruzadas, que las TOC estén actualizadas, que las TOC serían el índice, las tablas de contenido, que no se rompa, que, bueno, viste cómo sucede que después vos decís, ay, listo, creo que es el final. No, mira, te quedó acá. Este te quedó al revés. Pasas por el SAU y te encuentran un montón de errores. No, fue bastante, sí, eso. Sí. Bastante. Pero bueno, fueron esos dos. Uno como que fue un reto por el volumen de trabajo y el otro fue un reto porque por ahí vinculé como un montón de distintas skills. Claro, es como que
de repente teníamos Todo traducción, tan, narración, el subtítulo, el multimedia y que el texto, que esto. O sea, como que tenía que quedar todo bien fusionado y si bien y era entretenido porque era como un video sobre así tipo motivacional, pero estuvo bueno. La verdad que estuvo muy bueno. muy copado. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. Nosotras creo que más o menos cubrimos las que habíamos seleccionado. Sí. No sé si vos querés agregar algo más. Y por ejemplo, con el respecto a estos proyectos así que vinculan un montón de áreas o un montón de elementos que por ahí uno eh, qué sé yo, se queda como que en el DTP es simplemente el texto y es trabajar bueno, otras herramientas que no, porque después me fui como de Sí, nos quedamos con Adobe. con Adobe y tipo, bueno, también Word es un programa de maquetación, llegan cosas en PowerPoint. PowerPoint es un programa que yo no considero como muy friendly, pero realmente es como, porque había una pregunta que decía cuáles son los formatos tipo DTP friendly o algo así. Sí, Eh, bueno, PowerPoint no está en mi lista. Pero bueno, lamentablemente llegan muchos proyectos en PowerPoint. ¿Qué quiero decir con que no está en mi lista? Pobre PowerPoint. No lo quiero discriminar, o sea, porque sí funciona para lo que funciona, pero a diferencia de otros programas donde manejamos el texto de otra forma, y con esto quiero decir que cuando hacemos la prep y mismo cuando estamos haciendo el DTP, nosotros podemos ver cuáles son los caracteres ocultos que eran estos que justamente tenemos que prestar atención a la hora de preparar el archivo para la traducción. Por ejemplo, enters, espacios, soft enters, que son enters que no afectan al segmento, es decir, ajá. ¿sí? No Que sé lo si... puedes poner y después en estudio no va a dividir el segmento. Exactamente, O sea, no va a dividir la oración en visualmente se ve segmentos. como si tuviese un enter, pero no está. O sea, en la segmentación no influye. Bueno, todos esos elementos que, saltos de páginas, etcétera, los podemos ver apretando, hay un botón que dice ver caracteres ocultos o en Word es las marcas de párrafo. Ah, claro. Y no lo Entonces, tiene. con eso, claro, podemos detectar más fácil que cómo está armado el documento y detectar esas cosas que yo decía antes de la preparación. En PowerPoint no está. Entonces, es mucho más difícil porque uno tiene que ir navegando en línea por línea para encontrar justamente esos errores. Hay algunas formas por ahí, qué sé yo, si tenés doble espaciados, es como buscar en la herramienta, buscar y reemplazar, bueno, buscar doble espaciados y ver si hay un espacio al lado del otro, pero la de los párrafos Pero no hay con otros forma no se de... puede, claro. Entonces como que hay más lugar al error y realmente es un formato en el que uno le tiene que dar mucha más bola a la hora de la preparación. Entonces, bueno, y además, bueno, para los que también son traductores y conocen las CAT Tools, con estudio no se quieren entre sí, pero bueno, así que después en el área de TP hay que, por ahí se rompen algunas cosas que hay que volver a arreglar, entonces como que es un programa que tiene sus mañas y es medio tricky. Así que, pero bueno, lo laburamos un montón, o sea, no tenemos mucha opción porque muchas cosas vienen en PowerPoint porque son presentaciones Claro. justamente. Sí, es muy común. Y después, por ejemplo, bueno, otro programa que no comenté mucho, que también es de maquetación, es FrameMaker, que no sé si habrán visto en las publicaciones de búsqueda. Realmente es una herramienta que no es tan común, no es tan común encontrar personas que manejen esa herramienta. Así que, bueno, quien quiera aplicar, El que la maneje, mande un mande a currículum. Cortina, Acá en la descripción, manda su CV. Aprovecho. Sí, sí. Sí, el chivo del CV para DTP, FrameMaker, ahí, recomendación, FrameMaker.
No, bueno, es una herramienta que es bastante, tenemos mucha demanda de trabajo de esa herramienta y escasean realmente las personas que saben usarla, así que, bueno, pero es una herramienta de maquetación al estilo de InDesign, pero con otra lógica, también es de Adobe, solo que no está dentro de la suite, o sea, no es la más conocida, pero no está Bien. dentro de la suite de Adobe. Ah, mira. Y después otra herramienta Bueno, que no mencioné, que es de e-learning, la que más usamos es Storyline, también es muy intuitiva, es muy parecida en interfaz, es muy parecida a PowerPoint, nada más que tiene todas estas funciones que son de lo que le justamente falta a interacción para... ¿Cómo? lo que le falta a PowerPoint, digo. Claro, es como PowerPoint, pero mejor, pero tiene justamente todas estas funciones de interacción donde tenés para hacer botones, eh, bullets para ir marcando opciones, justamente se usa para hacer cursos online, entonces donde, por ejemplo, tenés una pantalla donde te aparecen, bueno, ¿dónde se escondió el perro? Y hay 3 opciones, no sé. No sé dónde salió ese ejemplo, pero sí. Así, entonces vos podés interactuar en la pantalla Claro, está muy bueno. y después, bueno, te da un resultado final. Pero bueno, esa es la lógica de lo que es un e-learning. La herramienta que usamos, hay otras herramientas también en lo que es Adobe está Captivate, pero no, la verdad es que no la usamos muy a menudo. O sea, la que está como ahí en boca es Storyline, así que también recomiendo que se la descarguen, que la chusmeen. Hay un trial que se puede bajar gratis, dura 15 días, así que está muy bueno. Hay muchos cursos y hay mucha información también en YouTube, o sea, como para ver. A ver Y acá qué. nos preguntan, esa que fijé, que hoy medio que lo habíamos hablado, si vos manejás un buen nivel de inglés y si te sirve para tu trabajo. Para mi trabajo como team leader, sí. La verdad es que sí, que uno necesita un buen nivel de inglés porque, digamos, todas las instrucciones, todo lo que uno tiene que manejar, bueno, todo lo que hacemos como team leaders lo habrán visto en la charla de PAME, pero sí, o Que sea, sí. justo No, que alguien hay preguntó, otra pregunta que es cuál es el trabajo del team leader y les iba a decir que la charla anterior fue justo sobre eso, sobre qué hacemos los team leaders, y que claro, todas estas charlas que hacemos quedan guardadas, tanto la charla completa, que la guardo ahora apenas terminamos, y después vamos subiendo tipo videitos con las preguntas que hicimos principales. Así que si no la vieron, pueden ir ahí que ahí respondimos todo sobre los team leaders. sí. Sí. Así que bueno, sí, o sea, para mi trabajo diario sí es una habilidad que necesita el team leader, hablar en inglés, pero porque la comunicación con los clientes es en inglés y muchas veces también, o sea, bueno, no, muchas veces no, siempre los requerimientos y las instrucciones y lo que hay que hacer vienen en inglés, entonces, bueno, nuestro trabajo, si el especialista no sabe inglés, es decodificar esos requerimientos del cliente hacia el equipo. Claro. Si es necesario saber inglés para ser DTP, para ser especialista en DTP, yo respondería que sí, pero no hace falta tener un nivel tan alto. O sea, con un nivel intermedio donde uno pueda mínimo entender una instrucción o entender un QA que viene en inglés, porque muchas veces el QA no se hace dentro de la empresa, o sea, dentro de nuestra organización, sino que puede venir Que el QA un sería, QA. o sea, cuando sale el documento de TP, se le manda a alguien a QA y hacen comentarios. Entonces esos comentarios vos Exacto. los tenés que aplicar las modificaciones que te sugirieron. Claro, por Así ejemplo, que tenés bueno, que entender el para si hay idioma en alguien el que que no están sabe lo hechas. que es un QA, en realidad un QA es una fase de revisión después de cada fase, de cada stage, digamos, que pasa un proyecto, por ejemplo. Después de la traducción hay un QA que se hace específicamente para el contenido. Después del DTP hay un QA para revisar que eso esté bien en formato, digamos, que no tenga ningún error. Entonces, bueno, generalmente nosotros por ahí trabajamos mucho el QA, una persona que hace los dos QAs, o sea, el de formato y el Y lingüístico. el lingüístico.
Exacto, entonces, bueno, Sería un traductor. exacto. Un traductor que nosotros entrenamos para poder realizar QA de formato. Eh, bueno, entonces, ¿qué nos llega a nosotros, por ejemplo, al área de TP? Nos llega un PDF con comentarios que sugieren o te dice que tenés que cambiar o tipo mover esto para allá, bajar para acá. Esto no se lee, esto quedó oculto, esta imagen no, porque uno en el proceso por ahí no, viste, cuando ves la gente que trabaja de esto o la gente que es diseñadora me va a entender, pero hay muchas veces que uno se vicia la mirada, o sea, que está mirando un punto fijo, estás ahí, dale que dale, con una cosa que está ahí, Sí. que no le puedes resolver y Que se en la te traducción escapa. también pasa, por eso necesitas un editor que Exacto, capaz ve cosas que vos no viste, porque ya viste exactamente. tantas veces el mismo segmento que no ves el error. Sí, sí, bueno, lo mismo, o sea, a veces uno está concentrado en una instrucción, hay clientes que tienen instrucciones muy específicas donde hay que prestarle principalmente atención a eso, entonces uno está por ahí tal vez más pendiente en cumplir las instrucciones del cliente y se te pasan cosas que no viste porque no las ves, o sea, es como, no es que sos malo, tipo, no te sale, esto no es para vos, No, obvio. no lo ves. Entonces, bueno, Nos pasa a se todos. hace una etapa de revisión donde una persona fresca revisa para ver si está todo bien y bueno, vuelve eso a nosotros y dice, mirá lo que se me pasó, por favor. Y bueno, lo implementamos y una vez implementado eso eh, sale. O sea, se revisa tal vez de vuelta que haya estado bien implementado y sale. Sale ahí al cliente, se entrega con un monio. Tenemos una última pregunta, que es, si el texto es muy grande para el espacio que tenés, o sea, vos tenés este cuadrito y el texto Sí. español, que es lo que decíamos antes, es muy grande, vos lo tenés que adaptar a ese espacio. ¿Qué técnicas tienen para usar? O sea, distintas Eh, herramientas que podés hacer vos con ese texto. Depende de un montón de cosas. Por ejemplo, si no tenemos chances de por ahí consultar al equipo de traducción, o sea, lo que es solamente DTP, dependiendo de también las restricciones que nos pueda llegar a poner el cliente, porque por ahí es no toquen los gráficos, ok, entonces podemos ir a achicar tipografía, bueno, o no toquen el tamaño de la tipografía, ok, entonces podemos ganar espacio agrandando el contenedor de ese texto. Todas esas preguntas que muchas veces No, requieren de esa comunicación con, che, ¿puedo hacer esto? ¿Tengo permitido? ¿No puedo? ¿Qué hago? No sé, es como pero muchas veces, o sea, ¿cuáles son las herramientas con las que contás? Como espaciado entre letras, entre líneas, claro, puede ser, bueno, podemos tipo de modificar fuente. el espacio en la interletra o bueno, si sería un párrafo, o sea, si no es una oración que quizás es algo muy largo y no entra, si es algo que es un párrafo y está dividido en varias líneas, si se puede también achicar el espacio de interlínea, si podemos achicar tipografía o no, si están permitidos los cortes de palabras o no, o sea, cortes de palabras, De una. todas esas cosas, todos esos parámetros que se pueden ajustar, que podemos nosotros ajustar, pero hay veces que estamos muy condicionados con respecto a lo que el cliente requiere. Entonces, sí, puede ser, si hablamos de solamente parámetros, puede ser en la tipografía, o sea, el tamaño de la tipografía, la interlínea, la interletra, puede ser agrandar el contenedor donde está, o sea, llevarlo como, no sé si, por ejemplo, el cuadradito donde está ese texto ahí que yo veo el comentario, de si lo llevo más arriba y me entra bien, entonces, ok, si no tengo ninguna restricción, todos esos parámetros se pueden manejar. Se Generalmente puede manejar hay todo. como una prioridad de los, por ejemplo, yo en mi práctica trato de no tocar mucho el tamaño de la tipografía. O sea, que sea lo último que tal vez Claro, haga. porque es algo que se ve mucho, o sea, el tamaño entre las letras, entre las líneas capaz se nota menos. Sí, Es son, más son por sutil, ahí, son como ajustes más poquititos, sutiles. claro. Después, bueno, si no queda otra opción, porque a veces no queda otra opción, se baja. Si tengo que bajar tipografía, voy probando de a poquito, o sea, voy probando sí, de a poco. Siempre hay, yo
dependiendo del documento, del tamaño, siempre tengo un límite donde decir, bueno, hasta acá llego porque si no, no se lee, o sea, llega un momento en el que pierdo legibilidad del texto y eso es lo peor que, o sea, eso no debe pasar, es como pecado. Claro, sí, sí, obvio. Perder la legibilidad no se negocia, o sea, eso. Entonces, ahí aprovecho para decir que si tienen la chance, o sea, si uno tiene la chance, como por ejemplo nosotros en Ushuaia, donde hacemos los dos tipos de servicios dentro de la organización, por ahí me ha pasado de estar en situaciones donde, che, esto se puede decir de otra forma, se puede traducir de otra manera, es posible cambiar la traducción para que entre en el espacio donde tiene que entrar, porque mucho de lo que pasa a veces es que el traductor traduce, o sea, tal vez no está pensando en dónde va a estar ese texto ubicado. Sí, sí, es que no puede estar todo el tiempo viendo qué va en cada lugar. No, claramente, entonces como bueno, como que no está por ahí puede existir esa posibilidad de hacer esa consulta y ver cómo se puede negociar ese espacio. Sí. Bueno, si no, le preguntaremos al cliente qué hacemos. Pero sí, o sea, dentro de esos parámetros nos podemos mover. Genial. Así que bueno buena pregunta. Sí, me gustó. Creo que no me quedé, no se me ocurre más que agregar, así que si alguien tiene una pregunta. Después, claro, si queda alguna pregunta, nos pueden mandar por mensaje directo y después las podemos responder en las historias o algo. O en los comentarios de este vivo también. Bueno, pero muy buenas las preguntas, la verdad, sí. Las cosas que nos habían faltado nos las completaron. Es verdad. Bueno, creo que la vi. Así, mi mamá es la que preguntó por lo de las team leaders. Así que mami, anda a ver el otro vivo. Y ya que está, le mando un saludo. Ahí como toda una señora en vivo. Bueno, muchas gracias Galu por responder las preguntas y contarnos un poco sobre el DTP, que seguro que a varios les sacaste la duda, porque tipo yo antes de entrar a la empresa no sabía mucho sobre esta tarea, así que es re interesante también saber por qué procesos pasa nuestra traducción también antes y después, porque muchas veces solo conoces lo que haces vos. Sí, también pasa eso, me ha pasado como specialist, digamos, no siendo team leader, sino trabajando antes de entrar en Ushuaia, que tampoco sabía qué pasaba en la traducción o por qué yo tenía algunos problemas que, por ejemplo, capaz que ustedes lo de la segmentación no sabían que pasaba por nosotros y nosotros no sabíamos que un enter iba a hacer que el segmento se rompa. Entonces como que cuando te enterás de que esos dos mundos están ahí unidos, sí, por eso es súper interesante. Entendés mucho mejor tu trabajo. Sí, para poder comprender todo el proceso es muy interesante. Sí. Así que bueno, espero también que, no sé, algún diseñador diga, mira, esto me gustaba, como me pasó a mí, y realmente no lo conocía, así que también espero haberlos interiorizado un poco. Y si están interesadas en el DTP, nos pueden mandar su currículum. Y si saben usar Framework también. Sí, por favor. Bueno, gracias a todos por ver el video. Gracias a todos. Chao.